Mi nombre es Carla Estrella y en el video de hoy vamos a realizar un ejercicio del libro de análisis de circuitos en ingeniería, el capítulo 10 acerca de análisis de estado senoidal permanente. Entonces el ejercicio que vamos a realizar va a ser el ejercicio 39, como vemos a continuación, en el cual nos pide calcular la impedancia de una combinación en serie formada por un capacitor de 1, 2 y 3 milifaradios. Si trabajan a una frecuencia de 1 Hz, de 100 Hz, de 1 kHz y de 1 GHz. Entonces la configuración que tendríamos fuera la de 3 capacitores en serie, como lo vemos en la imagen. Entonces, para resolverle la parte teórica, nosotros sabemos las ecuaciones, que la impedancia es la parte, es llevar a una parte compleja. Entonces, para un capacitor va a estar dada por 1 sobre la frecuencia angular por el capacitor. Y esta parte compleja va a estar representada por la J. Y a diferencia de los inductores, los capacitores tienen signo negativo. Además, la frecuencia angular la calculamos por 2pi por la frecuencia, que ya la tenemos, que nos da el ejercicio. Entonces nosotros aquí con esto reemplazamos los valores tanto para 1 Hz y 100 Hz y obtenemos los resultados. Al final obtenemos una impedancia para 1 Hz de menos 291.77 y para 100 Hz menos 2.91. Al igual, para 1 kHz y 1 GHz hacemos lo mismo, realizamos lo mismo. Entonces obtenemos que para 1 kHz una impedancia de menos 0,291 y para 1 GHz menos 2.91 por 10 a la menos 7. Entonces aquí podemos observar que conforme mi frecuencia es mayor, mi impedancia va a ser menor. Entonces esto lo vamos a simular en nuestro programa Multisim, para poder conocer o poder entender de mejor manera cómo se comporta la onda. Entonces yo aquí tengo ubicada los 3 capacitores en serie, como me decía mi ejercicio, pero para poder simular el programa utilicé un generador de funciones con un voltaje de 5 voltaje pico, y aquí le voy variando la frecuencia como me pedía mi ejercicio, que son 4 frecuencias que tengo en sí, y utilicé una onda senoidal. Entonces yo aquí puedo, yo ya había simulado el programa anteriormente y saqué estos parámetros. El canal 1 me representa a la onda que sale de mi fuente, y el canal 2, el azul, que es el color azul que tenemos aquí en pantalla, es el que va a estar ubicado entre el capacitor 2 y el capacitor 3. Y vemos que la frecuencia es de 1 Hz y el periodo que se tarda en completar un ciclo va a ser de 1 segundo. Entonces nosotros aquí vamos a simular y vemos que el tiempo en el que la onda se demora en completar un ciclo no es muy rápido. Como ya lo habíamos obtenido anteriormente, es de 1 segundo. Si nosotros aumentamos la frecuencia a una frecuencia de 100 Hz, aquí tenemos un periodo de 10 milisegundos. Entonces vamos a simular el programa y vemos que mi onda va a ser mucho mayor. Lo mismo vamos a hacer para 1 kHz y 1 GHz. Aquí tenemos la de 1 kHz. Tenemos un periodo de 1 milisegundo, mucho menor que la anterior, que era 10 milisegundos, y la onda va a ser mucho más rápida. Y para el último, que es de 1 GHz, vamos a tener un periodo de 1 nanosegundo. Nosotros lo simulamos, como ven, es mucho más, el tiempo que se demora es mucho más corto. Entonces, con esto pudimos
tratar de ver o cómo se comporta mi onda. Entonces, estos capacitores, nosotros podemos ver que aumentando la frecuencia, el tiempo en el que se demore en correr un ciclo o completar un ciclo va a ser mucho menor y mi impedancia va a ser mucho menor. Hay que tener en cuenta que eso nos sirve realmente, bueno, como tenemos en serie estos capacitores, nos sirve realmente a mi parte reactiva. Los inductores y los capacitores siempre van a aportar a mi parte reactiva, pero las resistencias van a aportar a mi parte activa. La potencia activa, la potencia útil, la que realmente a mí me importa que se consuma la mayoría y no se desperdicie en inductores o capacitores, en este caso, que lo único que hacen es es como un receptor y un emisor de la corriente que me envía mi fuente. Entonces, esto es lo que podemos ver en este caso de estos capacitores en serie. Si fueran en paralelo los capacitores, ayudarían a mi factor de potencia, porque saben que para mejorar el factor de potencia yo siempre conecto capacitores en paralelo. Y esto lo que va a hacer es hacer más pequeño el ángulo de mi impedancia de la impedancia resultante con respecto a la resistencia. Entonces, haciendo más pequeño ese ángulo, nosotros conocemos que el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo y esto va a hacer que al ser menor vaya a acercarse a un factor de potencia de 1. Que un factor de potencia de 1 sería lo máximo, siempre está el factor de potencia varía entre 0 y 1. Entonces sería ideal, toda mi energía se consume si fuera de 1. Pero lo que solo se trata es acercarse, si los capacitores fueran en paralelo. Pero en este caso son en serie y lo único que va a aportar es a mi parte reactiva, nada más en mi impedancia. Entonces esto por el video de hoy de cómo calcular una impedancia utilizando estas ecuaciones, como vimos aquí, y y sobre la importancia que tiene esto en un circuito. Muchas gracias.